Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR. No voy a susurrar porque voy a intentar leer 2 capítulos. Solo quedan 3 y voy a intentar hacerlo juntos. Este es el capítulo 21. Segunda parte, una hecatombe. 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne en la página Wikisource de dominio público y traducido por Miguel Bartual. Esa manera de hablar, lo imprevisto de la escena, la historia del barco patriota y la emoción con que el extraño personaje había pronunciado las últimas palabras, ese nombre de Wenger, cuya significación no podría escaparme, me impresionaron profundamente. No podía dejar de mirar al capitán que con las manos extendidas hacia el mar contemplaba fascinado los gloriosos restos. Quizás no debiera yo saber jamás quién era, de dónde venía, a dónde iba, pero cada vez que veía con más claridad al hombre liberarse del sabio. No era una misantropía común la que había encerrado en el Nautilus al capitán Nemo y a sus hombres, sino un odio monstruoso o sublime que el tiempo no podía debilitar. ¿Buscaba ese odio la venganza? El futuro debía darme pronto la respuesta. El Nautilus ascendía ya lentamente hacia la superficie y poco a poco vi desaparecer las formas confusas del Wenger. Pronto un ligero balanceo me indicó que flotábamos en la superficie. En aquel momento se oyó una sorda detonación. Miré al capitán. Este no se había movido. Capitán, no respondió. Le dejé y subí a la plataforma. Conseil y Ned Land me habían precedido. ¿De dónde viene esa detonación?, pregunté. Un cañonazo, respondió Ned Land. Miré en la dirección del navío que había visto y se acercaba al Nautilus y se veía que forzaba el vapor. 6 millas le separaban de nosotros. ¿Qué barco es ese, Ned? Por su aparejo, respondió él, por la altura de sus masteleros, respondió él, apostaría que es un barco de guerra. Ojalá pueda llegar hasta nosotros y echar a pique a este condenado Nautilus. ¿Y qué daño podría hacerle al Nautilus, Ned?, dijo Conseil. Puede atacarle bajo el agua, cañonearle en el fondo del mar. Dígame, Ned, ¿puede usted reconocer la nacionalidad de ese barco? El canadiense frunció las cejas, plegó los párpados, guiñó los ojos y miró fijamente durante algunos instantes al barco con toda la potencia de su mirada. No, señor, no puedo reconocer la nación de a la que pertenece. No lleva izado el pabellón, pero sí puedo afirmar que es un barco de guerra, porque en lo alto de su palo mayor ondea un gallardete. Durante un cuarto de hora continuamos observando al barco que se dirigía hacia nosotros. Yo no podía admitir, sin embargo, que hubiera podido reconocer al Nautilus a esa distancia y aún menos que supiesen lo que era este ingenio submarino. No tardó el canadiense en precisar que se trataba de un buque de guerra acorazado de 2 puentes. Sus 2 chimeneas escupían una espesa humareda negra. Sus velas plegadas se confundían con las líneas de las vergas y a popa no llevaba izado el pabellón. La distancia impedía aún distinguir los colores de su gallardete, que flotaba como una delgada cinta. Avanzaba rápidamente,
Si el capitán Nemo le dejaba acercarse, se abriría ante nosotros la posibilidad de salvación. Señor, dijo Ned Land, como pese a una milla de nosotros me tiro al mar, como pase una milla de nosotros me tiro al mar, y le exhorto a hacer lo mismo. No respondí a la proposición del canadiense y continué observando al barco, que aumentaba de tamaño a medida que se acercaba. Ya fuese inglés, francés, americano o ruso, era seguro que nos acogería si podíamos acercarnos a él. El señor así haría bien en recordar, dijo entonces Conseil, que ya tenemos alguna experiencia de la natación. Puede confiar en que yo le remolcaré si decidiese seguir al amigo Ned. Iba a responderle cuando un vapor blanco surgió a proa del navío de guerra. Algunos segundos después, el agua, perturbada por la caída de un cuerpo pesado, salpicó la popa del Nautilus. Inmediatamente se escuchó una detonación. Vaya, nos cañonean, exclamé. Buena gente, murmuró el canadiense. No nos toman, pues, por náufragos aferrados a una tabla. Mal que le pesa al señor. Bueno, dijo Conseil, sacudiéndose el agua con que un nuevo obús había hecho saltar sobre él. Decía que han debido reconocer al narval y lo están cañoneando. Pero deberían ver, repuse, que están tirando contra hombres. Tal vez sea por eso, respondió Ned Land mirándome. Sus palabras me hicieron comprender. Sin duda se debía a que atenerse ya sobre la existencia del supuesto monstruo. Sin duda, en su colisión con el Abraham Lincoln, cuando el canadiense le golpeó con su arpón, el comandante Farragut había reconocido en el narval a un barco submarino, más peligroso que un sobrenatural cetáceo. Sí, eso debía de ser, y era seguro que en todos los mares se perseguía ese terrible ingenio de destrucción. Terrible, en efecto, sí. Como podría suponerse, el capitán Nemo empleará al Nautilus en una obra de venganza. ¿No habría atacado a algún navío aquella noche, en medio del océano Índico, cuando nos encerró en la celda? Aquel hombre enterrado en el cemento de Cora no habría sido víctima del choque provocado por el Nautilus. Si lo repito, así debía de ser. Eso desvelaba una parte de la misteriosa existencia del capitán Nemo. Y aunque su identidad no fuera conocida, las naciones coaligadas contra él perseguían no ya a un ser quimérico, sino a un hombre con las odiadas implacablemente. En un momento entreví ese pasado formidable y me di cuenta de que en vez de encontrar amigos en ese navío que se acercaba, no podríamos sino hallar enemigos sin piedad. Los obuses se multiplicaban en torno nuestro. Algunos, tras golpear la superficie líquida, se alejaban por rebotes a distancias considerables, pero ninguno alcanzó al Nautilus. El buque acorazado no estaba ya más que a 3 millas. Pese al violento cañoneo, el capitán Nemo no había aparecido en la plataforma, y sin embargo, cualquiera de esos obuses cónicos que hubiera golpeado el casco del Nautilus le hubiera sido fatal. Señor, me dijo entonces el canadiense, debemos intentarlo todo para salir de este mal paso. Hagámosle señales. Mil diantres, tal vez entienda que somos gente honrada. Y diciendo esto, Ned Land sacó su pañuelo para agitarlo en el aire, pero apenas lo había desplegado cuando caía sobre el puente, derribado por un brazo de hierro pese a su fuerza prodigiosa. Miserable, rugió el capitán. ¿Es que quieres que te ensarte en el espolón del Nautilus antes de que lo lance contra ese buque? Si terrible fue oír al capitán Nemo, no lo había dicho más terrible aún
era verlo. Su rostro palideció a consecuencia de los espasmos de su corazón, que había debido cesar de latir un instante. Sus ojos se habían contraído espantosamente. Su voz era un rugido inclinado hacia adelante. Sus manos retorcían los hombros del canadiense. Luego le abandonó y volviéndose hacia el buque de guerra cuyos obuses llovían en torno suyo, le increpó así: «Ah, ¿sabes quién soy yo, barco de una nación maldita? Yo no necesito ver tus colores para reconocerte. Mira, voy a mostrarte los míos». Y el capitán Nemo desplegó sobre la parte anterior de la plataforma un pabellón negro igual al que había plantado en el Polo Sur. Y en aquel momento un obús rozó oblicuamente el casco del Nautilus sin dañarlo y pasó de rebote cerca del capitán antes de perderse en el mar. El capitán Nemo se lanzó de hombros, luego se dirigió a mí. «Descienda», me dijo en un tono imperativo. Baje con sus compañeros. «Señor, ¿va usted a atacar a ese buque?» «Señor, voy a echarlo a pique». «No hará usted eso». «Lo haré», respondió fríamente el capitán Nemo. «Absténgase de juzgarme, señor. La fatalidad va a mostrarle lo que no debía de haber visto. Me han atacado y la respuesta será terrible. Baje usted». «¿Qué barco es ese?» «¿No lo sabe? Pues bien, tanto mejor. Su nacionalidad al menos será un secreto para usted. Baje». El canadiense, Conseil y yo no podíamos hacer otra cosa que obedecer. Una quincena de marineros del Nautilus rodeaban al capitán y miraban con un implacable sentimiento de odio el navío que avanzaba hacia nosotros. Se sentía que el mismo espíritu de venganza animaba a todos aquellos hombres. Descendí en el momento mismo en que un nuevo proyectil rozaba otra vez el casco del Nautilus y oí gritar al capitán: «Tira, barco insensato, prodiga tus inútiles obuses. No escaparás al espolón del Nautilus. Pero no es aquí donde debes perecer. No quiero que tus ruinas vayan a confundirse con las del Benguer». Volví a mi camarote. El capitán y su segundo se habían quedado en la plataforma. La hélice se puso en movimiento y el Nautilus se alejó velozmente, poniéndose fuera del alcance de los obuses del navío. Pero la persecución prosiguió y el capitán Nemo se limitó a mantener la distancia. Hacia las 4 de la tarde, incapaz de contener la impaciencia y la inquietud que me devoraban, volví a la escalera central. La escotilla estaba abierta y me arriesgué sobre la plataforma. El capitán se paseaba por ella agitadamente y miraba al buque, situado a unas 5 o 6 millas a sotavento. El capitán Nemo se dejaba perseguir atrayendo al buque hacia el este. No le atacaba. Sin embargo, dudaba tal vez. Quise intervenir por última vez, pero apenas interpelé al capitán Nemo me impuso el silencio. «Yo soy el derecho, yo soy la justicia», me dijo. «Yo soy el oprimido y ese es el opresor. Es por el que ha perecido todo lo que he amado y venerado: patria, esposa, hijos, padre y madre. Todo lo que yo odio está ahí. Cállese». Dirigí una última mirada al buque de guerra que forzaba sus calderas. Luego me reuní con Ned y Conseil. «Huiremos», les dije. «Bueno», repuso Ned, «¿qué barco es ese?» «Lo ignoro, pero sea quien sea, será hundido antes de que llegue la noche. En todo caso, más vale perecer con él que hacerse cómplices de represalias cuya equidad no puede medirse». «Esa era mi opinión», dijo fríamente. «Esa es mi opinión», dijo fríamente Ned Land. «Esperamos a la noche».
y llegó la noche. Un profundo silencio reinaba a bordo. La brújula indicaba que el Nautilus no había modificado su dirección. Oía el zumbido de su hélice, que batía el agua con una rápida regularidad. Se mantenía en la superficie y un ligero balanceo le sacudía de babor a estribor y viceversa. Mis compañeros y yo habíamos resuelto fugarnos en el momento en el que el buque estuviera bastante cerca y sus tripulantes pudieran oírnos o vernos a la luz de la luna, a la que faltaban 3 días para alcanzar su plenitud. Una vez a bordo de ese barco, si no pudiéramos evitar el golpe de la amenaza que la amenazaba, haríamos al menos todo lo que las circunstancias nos permitieran intentar. Varias veces creí que el Nautilus se disponía para el ataque, pero seguía limitándose a dejar acercarse al adversario para luego reemprender la huida. Transcurrió una buena parte de la noche sin incidente alguno. Acechábamos la ocasión de pasar a la acción y hablábamos poco, dominados por la emoción. Ned Land quería precipitarse al mar. Yo le forcé a esperar. Pensaba yo que el Nautilus debía de atacar al dos puentes en la superficie, y entonces sería no solo posible, sino fácil evadirse. A las 3 de la mañana, inquieto, subí a la plataforma. El capitán Nemo no la había abandonado. Estaba en pie, a proa, cerca de su pabellón, al que la ligera brisa desplegaba por encima de su cabeza. No perdía de vista el navío. Su mirada, de una extraordinaria intensidad, parecía atraerlo, fascinarlo, tirar de él más seguramente que si lo hubiera remolcado. La luna pasaba por el meridiano. Júpiter se elevaba hacia el este. El cielo y el océano rivalizaban en tranquilidad, y la mar ofrecía al astro nocturno el más bello espejo que nunca hubiese reflejado su imagen. Al pensar en esa calma de los elementos y compararla con la cólera que incubaba el Nautilus, sentí estremecerse todo mi ser. El buque se mantenía a 2 millas de nosotros. Se había acercado, marchando hacia ese brillo fosforescente que señalaba la presencia del Nautilus. Vi sus luces de posición, verde y roja, y su fanal blanco suspendido del estay de mesana. Una vaga reverberación iluminaba su aparejo e indicaba que sus calderas habían sido llevadas al máximo de presión. Heces de chispas y escorias de carbones encendidas escapaban de sus chimeneas e inundaban la noche. Permanecí así hasta las 6 de la mañana, sin que el capitán Nemo pareciera darse cuenta de mi presencia. El buque se había acercado a 1,5 millas y con las primeras luces del alba recomenzó su cañoneo. No podía faltar ya mucho tiempo para que el Nautilus se decidiera a atacar y nosotros a dejar para siempre a aquel hombre al que yo no osaba juzgar. Me disponía ya a bajar, a fin de prevenir a mis compañeros, cuando el segundo subió a la plataforma acompañado de varios marineros. El capitán Nemo no les vio o no quiso verlos. Se tomaron las posiciones que podrían llamarse de zafarrancho de combate. Eran muy sencillas. Consistían únicamente en bajar la barandilla de la plataforma, el receptáculo del fanal y la cabina del timonel para que la superficie del largo cigarro de acero no ofreciera un solo saliente que pudiese dificultar sus movimientos. Regresé al salón. El Nautilus continuaba navegando en superficie. Las primeras luces del día se infiltraban en el agua. De vez en cuando
Con las ondulaciones de las olas se animaban los cristales del salón con los tonos encendidos del sol de levante. Amanecía aquel terrible 2 de junio. A las 5, la corredera me indicó que el Nautilus reducía su velocidad. ¿Quería eso decir que dejaba acercarse al buque de guerra, cuyos cañonazos se oían cada vez más con más intensidad? Los obuses surcaban el agua circundante y se hundía en ella con un silbido singular. Amigos míos, dije, ha llegado el momento. Apretón de manos y que Dios nos guarde. Ned Land estaba decidido, Conseil tranquilo, yo nervioso, sin poder contenerme apenas. Pasamos a la biblioteca, pero en el momento en que yo empujaba la puerta que comunicaba con la escalera central, oí el ruido de la escotilla al cerrarse bruscamente. El canadiense se lanzó hacia los peldaños, pero conseguí retenerle. Un silbido bien conocido indicaba que el agua penetraba en los depósitos. En efecto, en unos instantes el Nautilus se sumergió a algunos metros de la superficie. Ya era demasiado tarde para actuar. Comprendí la maniobra. El Nautilus no iba a golpear al buque en su impenetrable coraza, sino que por debajo de su línea de flotación, donde el casco no está blindado. De nuevo estábamos prisioneros, como obligados testigos del siniestro drama que se fraguaba. Apenas tuvimos tiempo para reflexionar. Refugiados en mi camarote, nos mirábamos sin pronunciar una sola palabra. Me sentía dominado por un profundo estupor, incapaz de pensar. Me hallaba en ese penoso estado que precede a la espera de una espantosa detonación. Escuchaba con todo mi ser concentrado en el oído. La velocidad del Nautilus aumentó sensiblemente hasta hacer vibrar toda su armazón. Era el inicio de que estaba tomando el impulso. El choque me arrancó de un tirón. Fue un choque relativamente débil, pero que me hizo sentir la fuerza penetrante del espolón de acero al oír los estridentes chasquidos. Lanzado por la potencia de propulsión. El Nautilus atravesaba la masa del buque como la aguja pasa a través de la tela. No pude soportarlo. Enloquecido fuera de mí, salí de mi camarote y me precipité al salón. Allí estaba el capitán Nemo, mudo, sombrío, implacable. Miraba por el contraluz de babor. Una masa enorme zozobraba bajo el agua. Para no perderse el espectáculo de su agonía, el Nautilus descendía con ella al abismo. A unos 10 metros de mí vi el casco entreabierto por el que se introducía el agua fragorosamente, y la doble línea de los cañones y los empalletados. El puente estaba lleno de sombras oscuras que se agitaban. El agua subía y los desgraciados se lanzaban a los obenques, se agarraban a los mástiles y se retorcían en el agua. Era un hormigueo humano sorprendido por la invasión del mar. Paralizado, atenazado por la angustia, los cabellos erizados, los ojos desmesuradamente abiertos, la respiración contenida, sin aliento, sin voz, yo miraba también aquello pegado al cristal por una irresistible atracción. El enorme buque se hundía lentamente mientras el Nautilus le seguía espiando su caída. De repente se produjo una explosión. El aire comprimido hizo volar los puentes del barco como si el fuego se hubiese declarado en las bodegas. El empuje del agua fue tal que desvió al Nautilus. Entonces
El desafortunado navío se hundió con mayor rapidez y aparecieron ante nuestros ojos sus cofas. Me volví hacia el capitán Nemo, aquel terrible justiciero, verdadero arcángel del odio. Continuaba mirando. Cuando todo hubo terminado, el capitán Nemo se dirigió a la puerta de su camarote, la abrió y entró, seguido por mi mirada. En la pared del fondo, bajo los retratos de sus héroes, vi el de una mujer joven y los de dos niños pequeños. El capitán Nemo los miró durante algunos instantes, les tendió los brazos y, arrodillándose, prorrumpió en sollozos. Terminamos este capítulo, el capítulo 21, y vamos al capítulo 22. Las últimas palabras del capitán Nemo. El panel que cubría los cristales se había cerrado sobre esa visión espantosa, pero sin que por ello se hubiera iluminado el salón. En el interior del Nautilus todo eran tinieblas y silencio, mientras abandonaba con una rapidez prodigiosa a 100 pies bajo la superficie aquel lugar de desolación. ¿A dónde iba? ¿Al norte o al sur? ¿A dónde huía ese hombre tras su horrible represalia? Regresé a mi camarote, donde Ned y Conseil permanecían todavía en silencio. Sentí un horror invencible hacia el capitán Nemo. Por mucho que le hubiera hecho sufrir, los hombres no tenía el derecho de castigar así. Me había hecho su cómplice, si al menos testigo de su venganza. Eso era ya demasiado. La luz eléctrica reapareció a las 11 y volvió al salón que estaba vacío. La consulta de los diversos instrumentos me informó de que el Nautilus subía al norte a una velocidad de 25 millas por hora, alternativamente en superficie o a 30 pies de profundidad. Consultaba la carta, vi que pasábamos por el Canal de la Mancha y que nuestro rumbo nos llevaba hacia los mares boreales con una extraordinaria velocidad. Apenas pude ver al paso unos escualos de larga nariz, los escualos martillo, las lijas que frecuentaban esas aguas, las grandes águilas de mar, nubes de hipocampos que se parecen a los caballos del juego de ajedrez, águilas agitándose como las culebrillas de un fuego de artificio, ejércitos de cangrejos que huían oblicuamente cruzando sus pinzas sobre sus caparazones y manadas de marsopas que competían en rapidez con el Nautilus, pero no estaban las cosas como para ponerse a observar, estudiar y clasificar. Por la tarde habíamos recorrido ya 200 leguas del Atlántico. Llegó la noche y las tinieblas se apoderaron del mar hasta la salida de la luna. Me acosté, pero no pude dormir, asaltado por las pesadillas que hacían nacer en mí la horrible escena de la destrucción. Desde aquel día, ¿quién podría decir hasta dónde nos llevó el Nautilus por las aguas del Atlántico septentrional? Siempre a una velocidad extraordinaria y siempre entre las brumas hiperbóreas. Costeó las puntas de las Spitzberg y los canales de la Nueva Zembla. Recorrió esos mares ignorados, el Mar Blanco, el de Kara, el Golfo de Obi, el archipiélago de Liaoning y las orillas desconocidas de la costa asiática. No habría yo afirmado como tampoco calcular el tiempo transcurrido. El tiempo se había parado en los relojes de a bordo, como las comarcas polares. Parecía que el día y la noche no seguían ya su curso regular. Me sentía llevado a ese dominio de lo fantasmagórico, en el que,
Con tanta facilidad se movía la imaginación sobreexcitada de Edgar Poe. A cada instante me embriagaba verme como el fabuloso Gordon Pym ante esa figura humana velada, de proporciones mucho más grandes que la de ningún habitante de la tierra, situada tras esas cataratas que definen las inmediaciones del polo. Estimo, aunque tal vez me equivoque, que la aventurera carrera del Nautilus se prolongó durante 15 o 20 días, y no sé lo que hubiera durado de no haberse producido la catástrofe con la que terminó este viaje. Del capitán Nemo no se tenía ni noticia, de su segundo tampoco, ni un hombre de la tripulación se hizo visible un solo instante. El Nautilus navegaba casi continuamente en inmersión, y cuando subía a la superficie a renovar el aire, las escotillas se abrían y cerraban automáticamente. ¿Cómo no? Se fijaba ya la posición en el planisferio, no sabía dónde estábamos. Diré también que el canadiense, al cabo de sus fuerzas y de su paciencia, tampoco aparecía. Conseil no podía sacar de él una sola palabra, y temía que se suicidase en un acceso de delirio bajo el imperio de su tremenda nostalgia. Le vigilaba a cada instante con una abnegación sin límites. En tales condiciones la situación era ya insostenible. Una mañana imposible me sería precisar la fecha. Al despertarme de un amodorramiento penoso y enfermizo, vi a Ned Land inclinado sobre mí y decirme en voz baja: «Vamos a evadirnos». Me incorporé. ¿Cuándo? Esta misma noche. Toda vigilancia parece haber desaparecido del Nautilus. Se diría que el estupor reina a bordo. ¿Estará usted dispuesto, señor? Sí. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? A la vista de tierras que he advertido esta mañana entre la bruma a unas 20 millas al este. ¿Qué tierras son esas? Lo ignoro, pero si en las que fueren nos refugiaremos en ellas. Sí, Ned, nos refugiaremos esta noche aunque nos trague el mar. La mar estaba movida, el viento es fuerte, pero no me asustaba atravesar esas 20 millas en el bote del Nautilus. He podido dejar en él algunas víveres y varias botellas de agua sin que se dé cuenta la tripulación. Le seguiré. Si me sorprenden, me defenderé y me haré matar. Moriremos juntos, amigo Ned. Yo estaba decidido a todo. El canadiense me abandonó. Subí a la plataforma, sobre la que apenas podía mantenerme bajo el embate de las olas. El cielo estaba amenazador, pero puesto que la tierra estaba allí tras las espesas brumas, había que huir sin pérdida de tiempo. Volví a salón. Temía y deseaba a la vez encontrar al capitán Nemo. Quería y no quería verlo. ¿Qué podría decirle? ¿Podía yo ocultarle el involuntario horror que me inspiraba? No, más valía no hallarse cara a cara con él, más valía olvidarle, y sin embargo, cuán larga fue aquella jornada, la última que debía de pasar a bordo del Nautilus. Permanecí solo. Ni Land ni Conseil evitaban hablarme por temor a traicionarse. Cené a las 6 sin apetito, pero me forcé a comer, venciendo la repugnancia para no encontrarme débil. A las 6:30 entró Ned Land en mi camarote y me dijo: «No nos veremos ya hasta el momento de partir. A las 10 todavía no habrá salido la luna. Aprovecharemos la oscuridad. Venga usted al bote, donde le esperaremos Conseil y yo». El canadiense salió sin darme tiempo a responderle. Quise verificar el rumbo del Nautilus y me dirigí al salón,
Llevábamos rumbo al norte, noroeste, a una tempestad, tremenda velocidad y a 50 metros de profundidad. Lancé una última mirada a todas las maravillas de la naturaleza y del arte acumuladas en aquel museo, a la colección sin rival, destinada a perecer un día en el fondo del mar con quien la había formado. Quise fijarla en mi memoria, en una impresión suprema. Permanecí así una hora, pasando revista bajo los efluvios del techo luminoso a los tesoros resplandecientes en sus vitrinas. Luego volví a mi camarote y me revestí con el traje marino. Reuní mis botas y guardé cuidadosamente los preciosos papeles. Me latía con fuerza el corazón, sin que me fuera posible contener sus pulsaciones. Ciertamente mi agitación, mi perturbación, me hubieran traicionado los ojos del capitán Nemo. ¿Qué estaría haciendo él en ese momento? Escuché a la puerta de su camarote y oí sus pasos. Estaba allí. No se había acostado. A cada movimiento me parecía que iba a surgir ante mí y preguntarme por qué quería huir. Sentí un temor incesante, reforzado por mi imaginación a cada momento. Esta impresión se hizo tan compulsiva que llegué a preguntarme si no sería mejor entrar en el camarote del capitán, verlo cara a cara y desafiarle con el gesto y la mirada. Era una idea de loco que, afortunadamente, pude contener. Me tendí sobre el lecho para tratar de contener la agitación que me recorría el cuerpo. Mis nervios se calmaron un poco, pero mi cerebro seguiría superexcitado. Mentalmente pasé revista a toda mi existencia a bordo del Nautilus, a todos los incidentes, felices o ingratos, que la había atravesado desde mi desaparición del Abraham Lincoln. La casa submarina, el estrecho de Torres, los salvajes de la Papuasia, el encallamiento, el cementerio de Coral, el paso de Suez, la isla de Santorín, el buzo cretense, la bahía de Vigo, la Atlántida, la banca de hielo, el Polo Sur, el aprisionamiento de los hielos, el combate con los pulpos, la tempestad del Google Stream, el Bengal y la horrible escena del buque echado a pique con su tripulación. Todos esos acontecimientos pasaron ante mis ojos como esos decorados de fondo que se ven en el teatro. El capitán Nemo se engrandecía desmesuradamente en ese medio extraño. Su figura se agitaba hasta tomar posiciones sobrehumanas. Dejaba de ser mi semejante para convertirse en el hombre de las aguas, en el genio de los mares. Era ya las 9:30. Me sujetaba la cabeza entre las manos para impedirle estallar, cerré los ojos. No quería pensar. Media hora aún de espera, media hora más de pesadilla, de una pesadilla que iba a volverme loco. En aquel momento oí los vagos acordes del órgano, una armonía triste bajo un canto indefinible, la queja de un alma que quiere romper sus lazos terrestres. Escuché con todos mis sentidos a la vez, respirando apenas, sumergido como el capitán Nemo en uno de sus éxtasis musicales que le llevaban fuera de los límites de este mundo. Me aterró la súbita idea de que el capitán Nemo saltara de su camarote y de que estuviera en el salón que yo había de atravesar para huir. Le encontraría allí por última vez y él me vería, me hablaría tal vez. Un solo gesto suyo podría aniquilarme, una sola palabra suya podría encadenarme a su Nautilus. Iban a dar las 10. Había llegado el momento de abandonar mi camarote y de huir a reunirme con mis compañeros.
No debía vacilar, aunque el capitán Nemo se irguiera ante mí. Abrí la puerta con cuidado y sin embargo me pareció que al girar sobre sus goznes hacía un ruido terrible. Tal vez el ruido resonaba únicamente en mi imaginación. Avancé lentamente por los corredores oscuros del Nautilus, deteniéndome a cada paso para contener los latidos de mi corazón. Llegué a la puerta angular del salón y la abrí con suma precaución. El salón estaba sumido en una profunda oscuridad. Los acordes del órgano resonaban débilmente. El capitán Nemo estaba allí. No podía verme. Creo incluso que aun en plena luz no me hubiera visto, absorto como estaba en su éxtasis. Me deslicé sobre la alfombra, tratando de evitar el menor tropiezo que pudiese traicionar mi presencia. Necesité 5 minutos para llegar a la puerta del fondo que daba a la biblioteca. Me disponía a abrirla cuando un suspiro del capitán Nemo me clavó en el suelo. Comprendí que iba a levantarse e incluso lo entreví al filtrarse hasta el salón la luz de la biblioteca. Vino hacia mí, los brazos cruzados, silencioso, deslizándose más que andando, como un espectro. Su pecho oprimido se hinchaba de sollozos y lo oí murmurar estas palabras, las últimas que guardo de él. Dios Todopoderoso, basta, basta. Era la confesión del remordimiento lo que escapaba de la conciencia de ese hombre. Aterrorizado, me precipité a la biblioteca. Llegué a la escalera central, la subí y luego, siguiendo el corredor superior, fui hasta el bote en el que penetré por la abertura que había dejado paso a mis dos compañeros. Partamos, partamos, grité. Al instante respondió el canadiense. Se cerró y atornilló el orificio practicado en la plancha del Nautilus mediante una llave inglesa de la que se había provisto Ned Land. Se cerró igualmente la abertura del bote y el canadiense comenzó a destornillar las tuercas que nos retenían aún en el barco submarino. Súbitamente nos llegó un ruido del interior. Se oían gritos, voces que se respondían con vivacidad. ¿Qué ocurría? ¿Se había dado cuenta de nuestra fuga? Sentí que Ned Land me deslizaba un puñal en la mano. Sí, murmuré. Sabremos morir. El canadiense se había detenido en su trabajo. De repente una palabra de 20 veces repetida, una palabra terrible, me reveló la causa de la agitación que se prolongaba a bordo del Nautilus. No era de nosotros de lo que se preocupaba la tripulación. El Maelstrom, el Maelstrom, gritaban una y otra vez. El Maelstrom, ¿qué podía resonar en nuestros oídos una palabra más espantosa en tan terrible situación? Nos hallábamos, pues, en esos peligrosos parajes de la costa de Noruega. ¿Iba a precipitarse el Nautilus en ese abismo? En el momento en que nuestro bote iba a desprenderse de él, sabido es que en el momento del flujo de las aguas situadas entre las islas de Feroe y Lofoden se precipitan con una irresistible violencia formando un torbellino del que jamás ha podido salir un navío. Olas monstruosas corren desde todos los puntos del horizonte y forman ese abismo tan justamente denominado el ombligo del océano, cuyo poder de tracción se extiende hasta 15 kilómetros de distancia. Allí no solamente los barcos se ven aspirados, sino también las ballenas y hasta los osos blancos de las regiones boreales. Allí es donde el Nautilus, involuntaria o voluntariamente tal vez, había sido llevado por su capitán. Describía una espiral cuyo radio disimulaba cada vez más. Con él el bote, aún aferrado a su flanco, giraba a una velocidad vertiginosa.
Sentía yo los vértigos que suceden a un movimiento giratorio demasiado prolongado. Estábamos espantados, viviendo en el horror llevado a sus últimos límites con la circulación sanguínea en suspenso y los nervios aniquilados, espantados en un sudor frío como el de la agonía. Y qué fragor en torno nuestro frágil bote, qué mugidos que el eco repetía a una distancia de varias millas, qué estrépito el de las olas al destrozarse en las agudas rocas del fondo, allí donde los cuerpos más duros se rompen, allí donde hasta los troncos o los árboles se convierten en una piel según la expresión noruega. Qué situación la nuestra, espantosamente sacudidos. El Nautilus se detenía como un ser humano. Sus músculos de acero crujían, a veces se levantaba y nosotros con él. Hay que resistir, gritó Ned Land, y atornillar las tuercas. Si nos sujetamos al Nautilus, tal vez podríamos salvarnos todavía. No había acabado de hablar cuando se produjo un fuerte chasquido. Desprendidas las tuercas, el bote arrancado de su alveolo salió lanzado como la piedra en una onda hacia el torbellino. Me di un golpe en la cabeza con una cuaderna de hierro y bajo este violento choque perdí el conocimiento. Bueno amigos, terminamos el capítulo 22, las últimas palabras del capitán Nemo, y vamos a leer el último capítulo porque es muy cortito. Capítulo 23, conclusión. Así concluyo este viaje bajo los mares. Imposible me es decir lo que ocurrió aquella noche. Como el bote pudo escapar al formidable torbellino del Maelstrom, como Ned Land, Conseil y yo salimos del abismo. Cuando volví en mí, me hallé acostado en la cabaña de un pescador de las islas de Lofoden. Mis dos compañeros sanos y salvos estaban junto a mí y me estrechaban las manos efusivamente. Nos abrazamos. En esos momentos no podemos todavía regresar a Francia. Son raros los medios de comunicación entre el norte y el sur de Noruega. Me veo pues forzado a esperar el paso del vapor que asegura el servicio bimensual del Cabo Norte. Es pues aquí, en medio de estas buenas gentes que nos han recogido, donde reviso el relato de esta aventura. Es exacto, ni un solo hecho ha sido omitido, ni un detalle ha sido exagerado. Es la fiel narración de esta inverosímil expedición bajo un elemento inaccesible al hombre y cuyas rutas hará libres algún día el progreso. ¿Se me creerá? No lo sé, pero importa poco, después de todo. Lo que yo puedo afirmar ahora es mi derecho a hablar de estos mares bajo los que en menos de 10 meses he recorrido 20.000 leguas, de esta vuelta al mundo submarino que me ha revelado tantas maravillas a través del Pacífico, del Índico, del Mar Rojo, del Mediterráneo, del Atlántico, de los mares australes y boreales. ¿Qué habrá sido del Nautilus? ¿Resistió al abrazo del Maelstrom? ¿Y vivirá todavía el capitán Nemo? ¿Proseguirá bajo el océano sus terribles represalias o les puso fin con esa última hecatombe? ¿Nos restituirán las olas algún día ese manuscrito que encierra la historia de su vida? ¿Conoceré al fin el nombre de este hombre? ¿Nos dirá el buque desaparecido por su nacionalidad cuál es la nacionalidad del capitán Nemo? Yo lo espero. Espero también que su potente aparato haya vencido al mar en sus más terribles abismos, que el Nautilus haya sobrevivido allí donde tantos navíos han perecido.
Si es así, si el capitán Nemo habita todavía el océano, su patria adoptiva, ojalá pueda el odio apaciguarse en su feroz corazón, que la contemplación de tantas maravillas apague en él el espíritu que amenaza, que el justiciero se borre en él y que el sabio continúe la pacífica explotación de los mares. Si su destino es extraño, es también sublime. ¿No lo he comprendido yo mismo? ¿No he vivido yo 10 meses esa existencia extranatural? Por ello, a la pregunta formulada hace 6000 años por el Eclesiastes, ¿quién ha podido jamás sondear las profundidades del abismo? Dos hombres entre todos los hombres, tienen el derecho de responder ahora, el capitán Nemo y yo. Pues nada, amigos, esto es todo. Terminamos este libro en la plataforma Wikisource, 20.000 leguas de viaje submarino, escrito por el gran escritor Julio Verne, traducido por Miguel Bartual, y que pueden ustedes seguir, ver más libros, porque hay una infinidad de libros en esta plataforma. El próximo que voy a ponerme a leer, que creo que se puede leer, me gustaría que fuera Viaja el mundo en 80 días, que también es de Julio Verne. Por mí seguiría con todo lo de Julio Verne, pero desgraciadamente es el último que puedo leer, por lo menos en esta plataforma. Así que, pues nada, amigos, muchas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado. Siento no poder susurrar, pero es que era un capítulo muy largo, mi garganta no está muy bien todavía y espero que les sirva. Venga, muchísimas gracias. Hasta la próxima.